aplastada, olvidada y apenas con vida. La lucha de esta cachorra Doberman de un mes lo cambió todo. Hay momentos en los que crees que solo estás dando un paseo cualquiera, hasta que una imagen te desgarra el corazón y te deja una cicatriz imposible de olvidar. Aquella tarde, la ciudad estaba tan ruidosa como siempre. Llevaba la correa de mi viejo perro mientras caminábamos por la acera. Los motores rugían, los autobuses chirriaban al frenar, los peatones se rozaban como si nada importara salvo sus propios destinos. Aquella escena me resultaba familiar. Era el vértigo de la vida urbana estadounidense, donde todos van con prisa y nadie se detiene a mirar a sus pies. Y entonces la vi. Al principio, pensé que era un trapo o quizá una bolsa de plástico abandonada, pero cuando me acerqué, se me heló el cuerpo. Era una cachorra de Doberman de no más de un mes de vida. Su cuerpo no era más grande que una mano, con la piel tensa sobre huesos frágiles. Su pelaje negro, antes brillante, estaba apagado por el polvo gris. Yacía en el borde de la calzada, donde un simple giro en falso de una rueda podría haberla aplastado por completo. Las patas traseras no se movían, probablemente estaban destrozadas. Solo las delanteras temblaban mientras trataban de arrastrar el resto del cuerpo. Se raspaba contra el frío cemento, dejando atrás una mancha roja de sangre, como una línea desesperada trazada contra la muerte. La vi intentar subir los escalones de un edificio abandonado. A mitad de camino se desplomó y su pequeña cabeza golpeó el suelo de hormigón. Apreté la correa de mi perro, incapaz de creer lo que veía. La gente seguía pasando. Un hombre de traje miró una vez y apartó la vista. Un hombre joven, absorto en su teléfono, e incluso un niño que se reía como si fuera un juego. Nadie se detuvo. Nadie se inclinó. Y entonces ella me miró. Esos ojos los recordaré hasta mi último aliento. Grandes, redondos y claros, como gotas de lluvia pegadas al cristal. Sin ladrido, sin quejido, solo una mirada temblorosa y suplicante que decía: «Por favor, no me dejes. No hagas lo que todos los demás han hecho. Se me cerró la garganta. Se me cerró la garganta. Tengo más de 60 años. He vivido la guerra. Me he despedido de amigos y he visto de cerca la fragilidad de la vida. Pero los ojos de una cachorra de un mes, aplastada contra el frío cemento, me estremecieron más que el sonido de las bombas. Di un paso atrás. Una parte de mí quería irse como los demás, solo para escapar del dolor. Sin embargo, cuando me giré, escuché un débil rasguño. La cachorra se arrastraba detrás de mí con las patas delanteras, centímetro a centímetro, como si temiera que, si me iba, esa sería su última oportunidad. Se me encogió el corazón. Me quedé clavado en la calle, observando. Aquella criatura diminuta, rota y abandonada, seguía arrastrándose hacia el único humano que se había parado a mirarla. Entonces supe que no era solo un perro, era una prueba de conciencia. En la vida, ¿cuántas veces nos enfrentamos a esa elección? Seguir caminando para que el corazón pese menos, o detenerse y cambiar el destino de otro ser vivo. Quiero preguntarte, si hubieras estado conmigo ese día, de pie en la acera, mirando a los ojos a esa Doberman pequeña mientras ella clavaba su mirada en los tuyos, ¿qué habrías hecho? Me quedé allí mucho rato, en medio de la multitud apresurada, sin saber qué hacer. Con cada segundo que pasaba, la perra se debilitaba más. No podía cogerla y salir corriendo. No llevaba nada conmigo, salvo la correa de mi perro y unos pocos dólares sueltos. Esa tarde me fui, pero sentía como si me apretaran el corazón con fuerza. En la cena no pude tragar ni un bocado. No podía dejar de pensar en la mirada de aquel niño, y hasta el guiso de mi mujer me sabía a ceniza. Sabía que, si no volvía por la mañana, aquella vida frágil quizá desaparecería. Así que, cuando la ciudad se iluminó por la noche, compré una caja de pollo asado caliente en un restaurante cercano y regresé al mismo lugar. Esta vez no llevé a mi viejo perro, solo yo y un hilo de esperanza. Y allí seguía,
acurrucada en el escalón, con la mirada opaca, pero al verme se encendió una chispa. Percibió el olor de la comida y levantó la cabeza con gran esfuerzo. Abrí la caja y se la puse justo delante. Al principio se echó hacia atrás, desconfiada, pero el aroma del pollo pudo más que su desconfianza. Poco a poco olfateó y se atrevió a dar un mordisco. Exhalé aliviado. Por primera vez en todo el día, sus ojos cambiaron de la desesperación a la esperanza. Comió despacio y con cuidado, como si temiera que alguien se lo fuera a arrebatar. Intenté tocarla con suavidad. Retrocedió de inmediato. Dejé mi mano quieta sobre el frío cemento, sin amenazar, solo esperando. Ella olfateó y volvió a apartarse. Sabía que, para un animal tan herido, la confianza era un lujo, pero también sabía que, si no la sacaba de allí, sus lesiones la acabarían consumiendo. Respiré hondo y le hablé en un susurro como si se tratara de una niña. Está bien. Ahora estás a salvo. Luego me agaché y deslicé los brazos por debajo de su cuerpo lo más suavemente que pude. Luego me agaché y deslicé los brazos por debajo de su cuerpo lo más suavemente posible. En cuanto la alcé, gritó. No fue el llanto de una cachorra, fue el sonido del terror puro, crudo y punzante que me atravesó. Se retorció, arañó débilmente y luchó por escapar como si yo fuera el monstruo que iba a acabar con ella. Me temblaron las manos, la volví a dejar en el suelo. La gente que pasaba se había parado a mirar. Algunos negaron con la cabeza. No te molestes. Está prácticamente muerta. Probablemente está enferma. ¿Para qué tocarla? Cada palabra me hería. Quise gritar. Es una vida, ¿no lo veis? Pero guardé silencio, aferrado a sus ojos aterrados. No podía hacerlo solo. Necesitaba ayuda. Por suerte, 2 hombres de mediana edad se detuvieron. Sus rostros eran amables. Les expliqué rápidamente la situación, y entre los 3 formamos un círculo suave alrededor de la cachorra. Uno de ellos sostuvo una caja de plástico. Otro la acarició con delicadeza para calmarla mientras yo intentaba alzarla de nuevo, más despacio y con más firmeza. Todavía temblaba y dio un quejido, pero estaba demasiado débil para resistirse. Cuando la pusimos dentro de la caja, algo cambió. No se agitó, solo quedó jadeando, con los ojos muy abiertos. Era como si, por fin, lo hubiera entendido. Tal vez el dolor había encontrado por fin una salida. Cerré la tapa con cuidado. El clic del pestillo no me sonó a prisión, sino a salvación. Bajo el resplandor tenue de las farolas, miré hacia abajo. El pánico había desaparecido de sus ojos. En su lugar había una rendición tranquila, o quizá el primer destello de confianza en su corta y brutal vida. Coloqué la caja contra mi pecho. Con el corazón desbocado, supe que el verdadero viaje acababa de comenzar. Salí de la calle cargándola, como si llevara un corazón frágil a punto de romperse. Cada paso pesaba como el plomo. No sabía lo que hacía, solo que si me detenía, esa pequeña vida no sobreviviría a la noche. La clínica veterinaria más cercana aún estaba abierta. A través del cristal se veía una luz fluorescente brillante y se percibía un olor a desinfectante y a pelaje mojado. Al empujar la puerta sonó una campanilla y una joven enfermera levantó la vista. «Emergencia», balbuceé, mientras colocaba la caja sobre el mostrador. Una cachorra Doberman. Creo que un coche le pasó por las patas traseras. La enfermera no dudó. La sacaron de inmediato y la pusieron sobre una mesa metálica fría. La cachorra se encogió, temblando, con los ojos aterrados buscándome. Estiré la mano, la toqué con suavidad y le susurré. «Está bien, estoy aquí». Entonces entró el veterinario, un hombre de unos 50 años, con el pelo canoso y gafas de montura plateada. Bastó una mirada para que frunciera el ceño. «Necesitamos radiografías ahora mismo», dijo con firmeza y concisión. Me quedé fuera, mirando a través del cristal. Aquel cuerpecito bajo la luz fría, manos seguras que la colocaban y la sujetaban. Cada pitido de la máquina me pinchaba como una aguja. Cuando apareció la placa, el veterinario me apartó, señaló la pantalla,
donde las vértebras se veían como un collar de cuentas grises. Yo no era médico, pero enseguida vi que algo no iba bien. Un tramo de hueso estaba roto y desplazado. ¿Ve esto?, preguntó en voz baja. Asentí, con el corazón a mil. Esta es la columna torácica. Está fracturada y presiona los nervios. Hizo una pausa y me miró a los ojos. Por eso tiene las patas traseras paralizadas. Y aquí, dijo, ampliando una sombra oscura, hay hemorragia e infección grave. Hay múltiples nervios dañados. Sus probabilidades de recuperación son muy bajas. Me quedé helado. ¿Bajas cuánto? Quizá un 10 a 20%, y eso solo si operamos de inmediato para realinear el hueso. Aún así, las posibilidades de que vuelva a caminar son casi nulas. El aire se volvió plomo. A través del cristal la vi acurrucada en la caja, jadeando. Otra veterinaria estaba limpiando las llagas de su vientre, heridas abiertas por arrastrarse durante días por el cemento. El doctor suspiró, dudando. En casos así, mucha gente elige la vía compasiva, dejarla ir para que no sufra. Sus palabras me aplastaron. Sabía que no se trataba de crueldad, sino de pragmatismo, pero sentí como si me pidieran cerrar la última puerta ante un alma frágil. Me aparté en silencio, luchando contra mí mismo. Una parte de mí gritaba: no prolongues su dolor, déjala descansar. Sin embargo, cuando miré entre los barrotes, ella me sostuvo la mirada. Ya no había pánico, sino otra cosa, una chispa pequeña y débil, pero encendida. Oí mi propia voz susurrar: no, ella quiere vivir. El veterinario me miró durante unos segundos y asintió despacio. Si elige luchar, lucharemos con usted, pero prepárese. Será un camino largo, doloroso y desalentador. Puse la mano sobre la caja metálica y noté el calor tenue que se filtraba. Sabía que esto iba más allá del dinero o del tiempo. Estaba apostando mi corazón. Háganlo, dije. Tenemos que intentarlo. No podía dejar que muriera en la calle, y no la iba a abandonar ahora. En ese momento lo entendí. Había elegido el camino más duro, pero el único que me permitiría dormir por la noche. La víspera de la cirugía casi no dormí. Me senté en la fría silla de plástico de la sala de espera del hospital veterinario, con el olor a desinfectante llenándome los pulmones. El reloj marcaba los segundos, pero ya no notaba el paso del tiempo. Solo recordaba sus ojos brillando débilmente bajo la tenue luz. La pequeña Doberman yacía en una jaula de acero inoxidable, con una fina manta cubriendo su cuerpo frágil. Tenía las patas traseras estiradas e inmóviles, y la columna se estremecía cada vez que la atravesaba el dolor. La escuchaba gemir en sueños inquietos, un sonido apagado como el llanto de un recién nacido que intenta contenerse. Puse la mano en los barrotes y susurré: resiste, mañana será un nuevo día. A la mañana siguiente llegó el veterinario. Explicó con cuidado: la anestesia será general. Tendremos que afeitarle la espalda y hacer una incisión larga a lo largo de la columna. Realinearíamos la vértebra fracturada y la fijaríamos con una placa metálica. Pero recuerde, sus probabilidades son bajas. Puede que no sobreviva a la operación y, aunque lo haga, quizá nunca vuelva a caminar. Asentí. Había escuchado todas las advertencias, pero mi corazón no admitía otra opción. Se la llevaron. Me quedé sujetando el diminuto collar que le habían quitado antes de la operación. El tintineo metálico de los instrumentos me golpeaba como un martillo. Cerré los ojos y me invadieron los recuerdos. Demasiadas esperas entre la vida y la muerte de seres queridos. Demasiadas oraciones silenciosas. Y ahora lo hacía por una criatura que pesaba lo mismo que una bolsa de arroz. Pasó una hora, luego 2. Cuando la puerta por fin se abrió, el veterinario salió con la frente perlada de sudor. Me puse de pie de un salto. La cirugía fue un éxito, dijo, cansado pero firme. Realineamos la vértebra y la fijamos. Está viva, pero lo más difícil está por delante. Prepárese. Solté el aire tan hondo que casi se me doblaron las rodillas. Aquella tarde me dejaron verla y la imagen me obligó a apartar la mirada.
Una larga incisión le cruzaba la espalda, cerrada con puntos negros. El pelaje estaba afeitado y la piel, cruda y enrojecida. En ese cuerpecito la herida parecía cubrirle medio cuerpo. Yacía inmóvil, con los ojos cerrados y respirando con un tubo. Quise creer que era un comienzo, pero solo veía dolor. Apreté los barrotes y susurré: «Perdóname por hacerte pasar por esto». No comió ni bebió todo el día. Apenas se humedecía los labios resecos. Las enfermeras colocaron comida junto a su jaula, pero ni siquiera la olió. Esa noche, hacia las 9, una enfermera mayor entró. Dejó un pequeño cuenco con carne picada y se sentó a esperar con paciencia. No insistió. Solo acercó la mano a la jaula y dijo suavemente: «Vamos, pequeña, solo un bocadito». Pasado un buen rato, movió la cabecita, abrió los ojos y miró el cuenco. Luego, temblando, dio una lamida. Contuve el aliento. Otra lamida. Y entonces, como si alguien hubiera apretado un interruptor, empezó a comer despacio, débilmente, pero sin duda comiendo. Masticó. Pasó la lengua por el cuenco, como si llevara semanas con el estómago vacío. Las lágrimas cayeron sin que me diera cuenta. Me cubrí la cara, pero me temblaban los hombros, no de pena, sino de asombro. Asombro por la fuerza que se esconde en ese ser frágil, aplastada, abandonada, abierta de arriba abajo. Y aún así eligió vivir, eligió comer. Al día siguiente volví. Al oír mi voz, se movió, abrió los ojos y agitó levemente la cola. No era un meneo, solo un ligero movimiento, pero para mí fue un milagro. Deslicé la mano dentro del recinto y le acaricié la cabeza con suavidad. No se apartó como antes. Por primera vez se quedó quieta, e incluso apoyó su hocico húmedo en la palma de mi mano. En ese momento supe que el camino sería largo y doloroso, pero también supe que habíamos cruzado el primer umbral, el umbral de la vida. En ese preciso instante le puse un nombre sencillo, pero con toda la fe que me quedaba. La llamé Esperanza. Desde el día en que la llamé Esperanza, todo cambió. Ya no era la pobre perrita. Ahora tenía un nombre, una identidad, una razón para tener fe. Ese nombre me recordaba, y quizá también a ella, que mientras respirara podría luchar. Los primeros días tras la cirugía exigieron mucha paciencia. Esperanza debía permanecer inmóvil en su jaula para que los huesos soldaran. Un mal movimiento y se deshará todo, advirtió el veterinario. La miraba tendida, con los ojos a medio cerrar, a veces soltando un gemido. Aun así, cada mañana intentaba alzar la cabeza cuando oía mis pasos. Al quinto día, al entrar en la sala, Esperanza movió la cola. Un movimiento mínimo, como una hoja temblando al viento, pero bastó para que se me hiciera un nudo en la garganta. Me recordaba. Sabía que había vuelto, y ese movimiento era su susurro. Gracias. Sigo aquí. El veterinario decidió que era hora de empezar con la fisioterapia. Me senté a observar mientras la llevaban a una habitación luminosa con colchonetas gruesas. Una enfermera le fue colocando delicadamente agujas de acupuntura a lo largo de la columna. Yo era escéptico, pero al verlo sentí el cuidado en cada uno de sus movimientos. Al principio, Esperanza se estremeció, pero luego se quedó quieta, como si entendiera que aquello la ayudaría a sanar. Cuando la luz roja del láser cruzó su espalda, presencié algo casi místico. Rayos como flechas que atravesaban la oscuridad de la desesperanza y abrían camino a la esperanza. No sabía cuán eficaz era el tratamiento, pero sí que estábamos haciendo todo lo posible para darle una oportunidad. La historia de Esperanza empezó a difundirse. La historia de la cachorra Doberman atropellada y salvada gracias a una complicada cirugía conmovía corazones. Una tarde, al llegar, vi un pequeño osito de peluche sobre su jaula con una nota pegada: «Para Esperanza». Luego supe que lo había dejado allí una niña de 8 años que había ido con su madre a revisar a su gato. Al oír a las enfermeras hablar de la perrita, insistió en dejar su juguete favorito. Otro día, un anciano de pelo blanco llevó una bolsa de galletas para perros.
Con voz temblorosa, dijo: «Yo fui soldado. He visto demasiadas pérdidas. Solo quiero hacer algo por ella». Empezaron a llegar notas escritas a mano. «Sé fuerte, pequeña luchadora. Eres amada. No te rindas». Leía cada línea en silencio. En un mundo en el que a menudo pasamos unos junto a otros sin detenernos, una perrita había logrado que desconocidos se detuvieran y derramaran amor. Esperanza mejoraba cada día. Las llagas del vientre empezaron a sanar. Aprendió a incorporarse. Las patas traseras seguían inmóviles, pero la parte superior de su cuerpo se estaba fortaleciendo. Un día, la enfermera puso una pelota de goma frente a ella. Se lanzó para morderla con los ojos brillantes y la cola moviéndose con tanta fuerza que todo su cuerpo tembló. Solté una carcajada como no lo hacía desde hacía años. Entonces entendí que Esperanza no solo se estaba recuperando, sino que también nos estaba enseñando algo. La verdadera fuerza no está en el cuerpo, sino en la voluntad. Cada centímetro que avanzaba era un pequeño milagro. Una noche me senté junto a su jaula. La luz de neón parpadeaba. Afuera, la lluvia golpeaba suavemente el techo. Esperanza apoyó la cabeza en sus patas delanteras, con los ojos a medio cerrar. Le acaricié la frente y le susurré: «No solo te estás salvando tú, Esperanza, nos estás salvando a nosotros también, recordándonos que los milagros existen». Ella abrió los ojos, me miró con su profundo color avellana y presionó suavemente su hocico contra mi mano. En ese momento supe que habíamos llegado demasiado lejos como para dar marcha atrás. Ya no se trataba solo de un rescate. Era un camino compartido que unía a toda una comunidad en torno a una cachorra de un mes, diminuta y frágil, pero más valiente que todos nosotros. Pasaron 40 días desde la operación y la visité todos y cada uno de ellos. Las enfermeras me decían que Esperanza reconocía el sonido de mis pasos cuando llegaba. Y entonces llegó el día que esperaba y temía. El veterinario dijo que estaba lo suficientemente estable como para darle el alta. Me quedé helado. Durante semanas, el hospital había sido su refugio, seguro, lleno de medicinas y manos tiernas. Ahí fuera, el mundo seguía siendo duro. ¿Cómo podría un Doberman de un mes con las patas traseras paralizadas encontrar un hogar de verdad? El veterinario me miró y sonrió con dulzura. Hay una mujer que se ofreció como hogar temporal. Ha cuidado de muchos animales heridos. Creo que es la opción perfecta. Ese día, esperé en el pasillo hasta que llegó. Era una mujer de unos 60 años, delgada y con ojos brillantes. Llevaba un viejo abrigo de lana y una pequeña manta entre las manos. En cuanto vio a Esperanza, se arrodilló sin dudar, sin miedo a las suturas ni a las cicatrices. La perrita tembló cuando la sacaron de la jaula. Sin embargo, cuando la mujer la abrazó, sucedió algo extraordinario. No gritó ni luchó. Se relajó, hundió el hocico en el suéter de la mujer y soltó un largo suspiro. Era como si el mundo hubiera desaparecido y solo quedara ese lugar seguro. Se me humedecieron los ojos. Por primera vez vi a Esperanza en paz. La casa de acogida estaba en las afueras, a unos 16 kilómetros de la clínica. Cuando la visité días después, lo que vi me calentó el alma. Esperanza tenía una camita junto a la ventana. Entraba el sol de la mañana y bañaba su pelaje de cobre. A su lado había un cuenco de agua limpia y una cesta llena de juguetes, pelotas de goma y peluches. La mujer la llamaba por el nombre que yo le había puesto, con una voz suave como la brisa. «Esperanza, ven aquí, cariño». Y fui testigo de un milagro. Ya no se arrastraba. Llevaba un arnés especial conectado a una silla de ruedas a su medida. Avanzaba con las patas delanteras mientras las rueditas chirriaban sobre el suelo de madera. Sus movimientos eran torpes e inestables, pero cada giro de las ruedas era un triunfo. Una vez la vi lanzarse al patio trasero, tan emocionada que olvidó que su cuerpo seguía débil. La silla se enganchó en una piedra, se dio la vuelta y cayó de bruces sobre la hierba. Se me paró el corazón. Estuve a punto de correr a levantarla, pero
Antes de que llegara, Esperanza apoyó las patas delanteras y se impulsó hacia arriba. Alzó la cabeza, jadeando, con los ojos encendidos como fuego. Esos ojos gritaban más fuerte que las palabras. No me rendiré, nunca. Me quedé allí, con lágrimas rodándome por la cara. La voz de la mujer tembló cuando susurró. ¿Lo ve? Es más valiente que cualquier humano que haya conocido. Desde aquel día, Esperanza dejó de ser la perrita abandonada del Arsène. Se convirtió en el corazón de aquella pequeña casa. La mujer la llamaba mi pequeña soldado. Los vecinos pasaban a verla, cada uno con algo: comida para perros, un juguete o simplemente una sonrisa. La casa se llenó de sonidos, ladridos cortos y ansiosos, el traqueteo de las ruedas, la risa de las visitas. Cada sonido probaba una verdad. De las cenizas de la desesperación había nacido una vida nueva. La visitaba a menudo. Cada vez que me veía, Esperanza se lanzaba hacia mí con las ruedas girando rápido y la cola moviéndose frenéticamente. Me recordaba, y yo sabía que nunca olvidaría a la persona que se detuvo por ella aquel día. Una tarde, al atardecer, me senté en el porche con la mujer de acogida. Esperanza se tumbó a mi lado, con la cabeza sobre mi pierna y los ojos medio cerrados, disfrutando de la brisa fresca. Ante nosotros, el cielo se extendía rojo, tejido con hilos de esperanza, cosido con dolor y resiliencia. Susurré: Esperanza, tú encontraste tu hogar y yo encontré la fe que creí perdida hace tiempo. Cada vez que la visitaba, Esperanza venía corriendo hacia mí en su pequeña silla. Las ruedas chirriaban, sus patas delanteras empujaban con todas sus fuerzas y su cola se movía como si intentara compensar la parte del cuerpo que ya no respondía. Una vez me senté en el césped del patio y ella luchó por trepar a mi regazo. Después se quedó quieta, con la cabeza sobre mi pecho. Podía oír su corazón, pequeño pero firme. Cerré los ojos y recordé la primera noche en que la vi, su pequeño cuerpo al borde de la carretera, su mirada como una vela moribunda. Y ahora, esos mismos ojos ya no mostraban pánico ni temblor. Transmitían confianza, paz, ese tipo de amor que puede aportar la vida. Su cuidadora me contó que cada mañana, cuando el sol entraba por la ventana, Esperanza se incorporaba en su camita y ladraba una vez, como saludando al día. La mujer sonreía, le acariciaba la cabeza y le susurraba: Buenos días, mi pequeña soldado. La casa, antes Sile, el cielo ardía frente a nosotros, la luz se derramaba sobre los campos como un tapiz tejido de dolor y resistencia. La miré y le susurré: Esperanza, no solo fuiste salvada, tú salvaste la fe en mí y en tantos otros. La cuidadora me miró con los ojos brillantes. Me recuerda que ninguna vida carece de valor. Solo hace falta detenerse, mirar abajo y decir: importas. Aquel día, hace ya tiempo, si no me hubiera detenido, Esperanza no estaría aquí. Pero gracias a que me detuve por una pequeña elección, pude presenciar un milagro. Quiero dar las gracias. Gracias a los veterinarios y enfermeras que lucharon sin descanso por una vida frágil. Gracias a la niña que dejó su osito de peluche. Al anciano veterano que trajo una bolsa de galletas. A los desconocidos que enviaron cartas de ánimo. Y, sobre todo, gracias a Esperanza, la pequeña guerrera que me enseñó que la esperanza nunca muere. Cuando me fui de la casa de acogida aquella tarde, Esperanza se acercó en su silla de ruedas hasta la puerta. Alzó la cabeza y vi que sus ojos castaños brillaban en el crepúsculo. No dijo nada, pero lo leí claro en su mirada. Gracias. Gracias por no rendirte conmigo. Me di la vuelta, pero el cielo se me empañó con las lágrimas. Esta es la historia de una cachorra Doberman que fue abandonada, aplastada y considerada inútil. Y, sin embargo, vive, respira y ama. No solo porque se negó a rendirse, sino porque nosotros nos negamos a rendirnos con ella. Si estás escuchando esta historia,
quiero dejarte una verdad. Nunca subestimes el poder de un pequeño gesto. A veces, basta con detenerse y mirar abajo para cambiar una vida entera. Esperanza encontró su segunda oportunidad, y creo que ahí fuera nos esperan muchas otras esperanzas. Por favor, detente. Por favor, di, importas. Entonces verás que la salvación no solo les pertenece a ellos, también te pertenece a ti. Si has llegado hasta aquí, quizá tu corazón tiemble como el mío aquel día, cuando me quedé en la carretera viendo suplicar por vivir a una vida frágil. Así que te pregunto, ¿alguna vez has salvado a un perro? ¿Alguna vez has mirado en sus ojos y has visto no solo dolor, sino también una súplica desesperada que decía, por favor, no me dejes atrás? Si la respuesta es sí, comparte tu historia, porque cada historia, cada acto de bondad, puede convertirse en un haz de luz que guíe a otra alma abandonada fuera de la oscuridad. Y, si tu respuesta es no, recuerda que llegará la ocasión, tal vez en una esquina cerca de tu casa o en un pequeño refugio. Y, cuando llegue ese momento, por favor, no apartes la mirada. Para los perros abandonados, una mirada o una mano tendida pueden marcar la diferencia entre la muerte y una nueva vida. A Esperanza le dieron una segunda oportunidad, pero ahí fuera hay incontables esperanzas que siguen temblando y esperando. No los abandones, no los dejes solos. Si esta historia te ha llegado al corazón, compártela. Que las lágrimas de hoy se conviertan en acciones mañana para que ningún perro más acabe en el arcén, para que ningún par de ojos nos mire jamás con desesperación. Te prometo que, cuando salves una vida frágil, descubrirás que también te has salvado tú.